Según un último informe, 6 de las 15 ciudades más contaminadas del mundo se ubican acá en nuestro país. Y para hablar precisamente acerca de aquello, cómo llegamos a esto, tenemos un invitado muy especial en los estudios de Megatiempo. Bienvenidos a Cambio de Grado. Estamos con el académico de la Universidad de Chile, Nicolás Uneus, y también investigador del CR2. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Macarena, cómo estás? Bien, muchas gracias por haber venido, por estar Muchas acá. gracias por la invitación. Hablemos un poco de cómo hay ciudades como Coyhaique que se han convertido en una de las más contaminadas del mundo. ¿Por qué? ¿Tiene que ver un poco con la geografía también? Claro, Coyhaique se dan una combinación de factores que hacen que tenga esta característica tan negativa, esto de la mala calidad del aire. Por un lado, tiene cerros a su alrededor que lo convierten como en una olla. Entonces, como una olla de presión. Hay como condiciones meteorológicas que impiden la ventilación del aire que está dentro de la ciudad. Y por otro lado, en el periodo de invierno, el principal método de calefacción que tienen es la leña. Entonces hay muchas emisiones que se producen cuando justamente baja la temperatura. Entonces, y si se superpone esta condición de mala ventilación, llegamos a lo que se ve en Coyhaique en el periodo de invierno de mala calidad del aire bastante seguido durante los meses de invierno. Sí, tenemos otras ciudades, por ejemplo, que se nombran en este estudio, un informe mundial de calidad del aire que se realizó además el año 2024, por lo tanto es lo más actualizado que hay, y nombran algunas ciudades de la zona centro-sur de nuestro país, por ejemplo, Victoria, Osorno, Padre Las Casas. Yo creo que tiene que ver un poco con que allá hace más frío, se utiliza más quema de leña. Lamentablemente todavía no hacemos el cambio porque quizás es muy caro transitar hacia otras maneras para la calefacción del hogar. Claro, a ver, quiero aclarar primero que lo que dice el informe, que hay nombran un conjunto de ciudades que tú dijiste, ¿cierto? Dijiste Sí. algunas de ellas. Y tengo que aclarar que los datos que usan ellos no especifican cuáles son los datos que ellos usan, por lo tanto no queda claro cómo ellos llegan a esa conclusión. Lo que sí podemos decir en base a los datos que entrega el Ministerio, que son datos de referencia, que cumplen con unos ciertos estándares de mantención y de calidad, Perfecto. que son las estaciones que están en Osorno, en Temuco, Los Ángeles, Valdivia. Las estaciones meteorológicas. No, las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, que se llama la red Cinca. Sí. Esa, entonces, ahí sí podemos tener una cierta seguridad con respecto a la calidad de los datos, y ahí podemos decir cómo se comporta la calidad del aire a lo largo del año. Y efectivamente pasa lo que tú dices, que en esas ciudades, ¿cierto? Osorno, Puerto Montt, Temuco, las emisiones que están asociadas a la leña son tremendamente altas en el periodo de invierno. Nosotros hicimos un estudio en el CR2, que lo publicamos en el 2020, en que en términos de material particulado, el MP2,5, las emisiones eran principalmente el 95 al 98%, dependiendo de la ciudad, eran principalmente de la leña. Entonces, y quizás se suma también la deforestación, los incendios forestales que muchas veces tenemos en esa zona porque hay más vegetación. Claro, pero los incendios forestales coinciden en los meses de verano principalmente, o primavera-verano, donde la ventilación es un poco mejor. O bastante mejor en esa ciudad, pero en el periodo de invierno, que es cuando se produce la mayor cantidad de eventos de mala calidad del aire, es la emisión de la leña y la mala ventilación también, porque ocurren lo que te comentaba recién en Coyhaique, que ocurren también en cierta medida en las ciudades de Temuco, de Osorno, en que se dan ciertas condiciones meteorológicas de mala calidad, de mala ventilación. Claro, Entonces, eso lo podría explicar. Claro. Un poquito, pero considerando que a nivel mundial estaríamos en el puesto 62 de 138. Me imagino que también tiene que ver porque tenemos, la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, que también evitan un poco que haya proceso de ventilación. Claro, efectivamente, nuestra geografía no nos juega a nuestro favor. Entonces, lo mismo que nos afecta acá en Santiago, que estamos encerrados en dos cordilleras, como tú lo dices, ¿cierto? Y más abajo al sur, si bien la cordillera de la costa decrece, sigue estando la influencia de la cordillera de los Andes. Y esa hace, en combinación con ciertos patrones sinópticos o meteorológicos, por decirlo así, hacen que tengamos mala ventilación en las distintas ciudades. Temuco, entonces, al final de cuentas, los efectos, las condiciones meteorológicas que nos afectan en Santiago también afectan más o menos a lo largo de la zona centro-sur y hasta Coyhaique también. Sí. Hablemos un poco de las consecuencias que trae esto también para el ser humano, porque cuando nosotros hablamos de altos niveles de contaminación, muchas veces es los propios ministerios, el gobierno, los que toman algunas decisiones. Por ejemplo, que no se haga actividad física en los establecimientos, se hace una vez al año también una especie de prohibición de algunas patentes para que vayan transitando por las calles de nuestro país, para tratar de evitar un poco bajar quizás los gases de efecto invernadero y así tratar de
que no se contamine aún más las ciudades que sabemos que tienen un alto nivel de peligrosidad. Claro. ¿Esto qué genera también en el ser humano? Muchas veces vemos a algunos ocupando mascarillas y es porque nosotros respiramos más contaminantes al final, entonces hay que tomar una serie de resguardos para tratar de evitar que esto nos afecte de manera quizás en los pulmones. Claro, tal cual. Los principales componentes, el principal contaminante, mejor dicho, con el cual tenemos mayor cantidad de problemas, es con el MP2,5, el material particulado 2,5. Esas son pequeñas partículas de distintos compuestos que se respiran y entran profundamente en el sistema respiratorio y a través de eso pueden tener un impacto en la salud. Entonces se dice que en Chile, en el mismo estudio que te mencioné anteriormente del CR2, nosotros estimamos que al año, en torno a las concentraciones que teníamos en esa época, habían en torno a 5.000 muertes prematuras asociadas al MP2,5 a nivel nacional. Todas las edades. A nivel nacional. ¿Eso es mucho? ¿Hay alguna referencia en comparación a otros países? Es que... claro, en otras ciudades es mucho más alto. Es decir, en América Latina, parte de una idea, en América Latina son del orden de 110.000 muertes prematuras al año por el MP2,5. Para el ozono, por ejemplo, son del orden en Chile son del orden de 200 a 300. Entonces, en el ozono es mucho menos, siguen siendo importantes, pero es mucho menos. Pero a nivel mundial se dicen que son del orden de 7 millones de muertes prematura asociada al MP2,5 cada año. Ahora, eso con los valores estándares que tenía la Organización Mundial de la Salud hasta hace un par de años atrás. Ellos bajaron los valores y con eso el impacto en la salud es mucho mayor. Ahora, volviendo a tu pregunta, hay dos fenómenos que la norma chilena trata de evitar. Una que es la exposición a eventos muy intensos, por ejemplo, un incendio o algún tipo de fenómeno que produzca, o un episodio de calidad al aire, por ejemplo, ciertos días con muy altas concentraciones. Y esas son las normas primarias diarias. Y existe también esto de que, porque se puede dar también que tú tengas bajas concentraciones, pero que se vayan acumulando y por lo tanto el efecto se va a ir acumulando en la persona. Entonces las normas tratan de apuntar a evitar esos dos casos y hay distintas medidas que se toman para eso. Entonces, la gestión de episodios críticos, que empieza ahora el 1 de mayo hasta el 31 de agosto en Santiago, eso es para evitar estos episodios intensos de contaminación, que se lleguen a concentraciones muy altas. Y después hay una serie de medidas más estructurales que buscan bajar el promedio de las concentraciones, de tal manera de evitar la acumulación de bajas concentraciones que pueda tener un efecto nocivo en la salud. ¿Se toman las medidas para tratar de evitar, digamos, que tengamos altos niveles de concentración? Y por esto me refiero porque algo tiene que ver igual con el cambio climático, en el sentido de que nosotros tenemos procesos de combustión que también generan contaminación, además de los gases de efecto invernadero. Y hemos visto que a nivel planetario, digamos, los distintos gobernantes de los países no han tomado muchas medidas independientes de los acuerdos que se han suscrito. Entonces, en Chile, ¿cómo estamos? ¿Se han tomado las políticas para resguardar también la salud de la población, teniendo en consideración estos altos niveles de contaminación? A ver, la respuesta es sí, se están tomando las medidas. A ver, dentro de la mala calidad del aire que tenemos, lo bueno es que el culpable es fácil de identificar, ¿cierto? Sabemos que la combustión de leña, sabemos que está asociado a la calefacción residencial, por lo tanto hay un conjunto de medidas que ya están identificados. El problema es que la implementación no ha ido a la velocidad con la cual se ha proyectado que iba a avanzar o con la que a uno le gustaría. Y hay distintas razones por eso, razones socioculturales, económicas también, el hecho de que la leña sea mucho más barata que cualquier otro combustible o que la electricidad, el hecho de que es una costumbre en algunas zonas muy arraigada también, hace difícil la transición hacia otro tipo de sistema de calefacción. Otra medida también que no necesariamente tiene que ver con el cambio con el sistema de calefacción, sino que con la aislación de las viviendas, también tiene que ver con respecto a capacidades técnicas de aislar las viviendas. Entonces hay una serie de factores que hacen que el avance de las medidas no sea el que se proyecta inicialmente. Sí, de hecho hablabas de una serie de tradiciones más bien culturales y me acordé mucho de quienes viven en la zona sur, Chiloé, en la Patagonia, donde uno entra a la casa y sabes que tiene un horno a leña que se utiliza para calefaccionar el hogar, para cocinar, para secar la ropa. Claro. O sea, calentar el agua. Sin fin, claro, calentar agüita para el mate.
Entonces es muy difícil decirle a esas personas que están sumamente acostumbradas y que además eso genera que la familia se vaya juntando en un lugar para poder conversar, tomarse un matecito, etcétera, que cambie a otra manera de calefaccionar su hogar que no le trae la misma sensación, porque al final estamos hablando de recuerdos de infancia, de tener a toda la familia ahí calentita por el horno, uno cocinando, el otro tomándose un mate al lado. Entonces, Claro. eso es como bastante complejo. Sí, pues es una de las barreras que hay que poder superar para resolver este problema. Es una de las barreras, la verdad es que son muchas las barreras, pero justamente el arraigo cultural que tiene este sistema de calefacción es bastante fuerte en algunos de los lugares. Se hace menos fuerte en las ciudades, que es donde principalmente se emite, y es más bien en las zonas rurales donde se hace más, donde es más fuerte esta sensación. Pero claro, es una de las barreras que hay que superar. Sí, yo sé que enumeraste algunas barreras, por ejemplo, esto que es un tema cultural o que de repente la economía no da para transitar entre una forma de calefaccionar hacia otra, pero ¿cómo avanzamos hacia esa dirección? Porque no podemos esperar que toda la vida las personas de la zona sur sigan utilizando la quema de leña, que sabemos que es sumamente contaminante, porque el día de mañana vamos a tener muertes producto de esta contaminación que va a generar algunas consecuencias en el sistema respiratorio. Entonces tampoco podemos esperar, ya no importa, están acostumbrados, no se preocupen. Claro. Buscar alguna manera de avanzar, obviamente, que no les afecte, y quizás con algún incentivo de parte del Estado. Hay algunos que piensan eso, otros de alguna manera generar un impulso más bien, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? La verdad es que las soluciones no son infinitas, porque lo que hay que hacer para mejorar la calidad del aire es bajar las emisiones. Sí. Mientras no sepamos cómo controlar las masas de aire, cómo circulan y cómo se mueven, vamos a tener que conformarnos con bajar las emisiones. Y ahí tampoco hay mucha alternativa. O mejoramos la aislación térmica de las casas, hacemos que retengan más el calor de tal manera que tengan que calefaccionar menos, que es una forma de bajar las emisiones, o cambiamos la tecnología de la calefacción y pasamos a pellet o electricidad o algún otro tipo de calefacción que emita menos. Y ahí están los principales desafíos para lograr una mejor calidad al aire. Sí, ¿sabes qué? Estábamos considerando el tema de la electricidad y en ese sentido es un poquito complejo, considerando que cuando tenemos en la zona sur, por ejemplo, sistemas frontales, muchas veces se llega a cortar la luz. Entonces, si dependemos la calefacción de la energía eléctrica, puede ser que eso no funcione, por ejemplo, al igual que en el Cajón del Maipo, que son zonas un poquito más vulnerables Claro. a estos cortes de electricidad, y además obviamente nos trae el recuerdo del apagón hace poquito, entonces... Exacto. Pero bueno, ahí la verdad es que mucho, es decir, porque ha habido ya una transición importante hacia el pellet y los calefactores de pellet tienen el encendido es eléctrico, por lo tanto cuando se corta la luz no se pueden prender y en la práctica se quedan sin Claro. calefacción. Ahora, el problema no es tanto los apagones, yo creo sino que es el precio de la electricidad. Es decir, hemos vivido el año pasado unos aumentos considerables de los precios de la electricidad. Este año tocó Además, un poco también. Entonces, en la medida en o que... sea, que se congeló el precio durante varios años, Claro, pero ya en este momento aumentó. han Entonces empezado a aumentaron, aumentar. claro, y de manera bastante importante. Entonces, en la medida en que la electricidad no sea competitiva con la leña, la verdad es tema, que yo creo. no va a ser una opción viable. Ahora, lo que sí ha ayudado es la ley de la leña, se me olvidó el nombre en este momento, biocombustible me parece que es, Ya. y que formaliza un poco el mercado de la leña. Hasta hace poco la leña se transaba de manera... no era considerado un combustible y por lo tanto había una serie de medidas que no se estaban implementando, Claro, no se estaban no haciendo. había un proceso formal. Digamos. Claro. Entonces, la leña, y uno de los aspectos de eso es que la leña se vendía húmeda principalmente. Ahora, con la formalización de la venta Y eso de la es leña... peor porque contamina más. Contamina más, claro. Entonces, en la medida en que baje el contenido de humedad de la leña y usemos leña más seca, también debiesen reducirse la emisión. Ahora, eso no va a ser suficiente para resolver el problema de la contaminación. Aunque todos los que están usando hoy en día leña usaran solamente leña seca, no resolvería el problema de la contaminación y tendríamos que seguir reemplazando los calefactores a leña por pellet o electricidad o algún otro tipo de combustible. Sí. A ver, el tema de la quema de leña lo tenemos desde que Claro. desde que tenemos los registros, digamos. Claro, sí. Entonces, ¿por qué en los últimos años ha ido aumentando la contaminación, al menos en algunas ciudades de nuestro país, si es que la leña siempre ha existido, la quema de leña?
No, es que, a ver, yo creo que se dan varios fenómenos ahí. Yo creo que no es que haya aumentado, sino que por un lado hay mayor percepción Claro, se hacen más del estudios. problema, se hacen más estudios, las mediciones también datan de los últimos, en Santiago datan de los años 90, pero en ciudades más hacia el sur datan de los años 2000 o la segunda década del 2000. No hay mucho para comparar. Entonces hay poco registro. Pero en general, las ciudades sí han visto una disminución de las concentraciones en términos de MP2,5. El problema es que en algunas ciudades era tan grave, en Temuco y en Coyhaique, en que con todo lo que se ha bajado todavía no Aún así llegamos. sigue siendo aún grave. sigue siendo un problema serio, claro. Sí, se viene el invierno ahora. Bajas temperaturas, lluvia. Claro. Sabemos que muchas veces ahora vienen acompañados de ríos atmosféricos, lo hemos explicado varias veces acá, pero que otorgan harto vapor de agua. Entonces hoy día hay una lluvia torrencial, en un breve periodo de tiempo colapsa las ciudades, en fin. ¿Qué medidas se pueden tomar para tratar de mitigar un poco estos efectos? Los efectos De contaminación, de alta concentración para este año, de material particulado. Claro. Es que desgraciadamente no son medidas que se puedan tomar así en el corto plazo, como quien limpia un auto o lo lleva al taller para que funcione mejor y emita menos, sino que son medidas que son más estructurales que requieren de más implementación. Mejorar la aislación térmica de una casa no es algo que se puede hacer un par de días. Quizás limpiar el caño de la chimenea, asegurarse de que la combustión, es decir, que el calefactor funcione bien y los canales de oxigenación estén funcionando bien. Pero más allá de eso... Abrigarse harto. Dice. Abrigarse harto, claro. O sea, una medida en el corto plazo, si es que no tenemos la oportunidad de mejorar un poco la infraestructura del hogar para mantener el calor, es comprarse una parca, dice. Claro, bajar la temperatura, pero bueno, ahí... Fíjate que en mi casa, mi papá era de esas personas que odiaban las estufas. Ah. Entonces, toda mi vida crecí... Hoy tenemos frío, abrígate. Abrígate, claro. Uy, uno andaba con parca, con miles de capas encima, adentro de la cama en invierno, porque Claro. hacía un frío. Sí, pues claro, es que antiguamente el sistema de calefacción era bastante más precario de lo que es hoy día y la aislación de las casas tampoco era tan buena, pero hoy en día yo creo que ha aumentado un poco la temperatura de confort. No. Claro. Pero Bueno. sí, es una opción bajar la temperatura de promedio de la casa, pero bueno, ahí depende de cada familia si están dispuestos a abrigarse y andar ahí lleno de abrigo. Bueno, sí, es verdad. Además de las condiciones meteorológicas, digamos, ¿hay alguna explicación por qué en invierno tenemos tan altos niveles de contaminación y no en verano? Porque en el verano en la zona sur también llueve, también las temperaturas tampoco son tan elevadas. Hemos tenido algunas temporadas con olas de calor, pero en general no es la costumbre. ¿Por qué en zonas como Coyhaique y otras comunas tenemos una gran diferencia, digamos, entre distintas estaciones? Claro, a ver, lo que pasa es que, a ver, hay una combinación de factores de nuevo. Entonces, por un lado, baja mucho el consumo de calefacción en la zona sur, baja considerablemente. En la zona centro, nosotros ya decimos que ya no hay emisiones de calefacción residencial. Pueden haber ocasionalmente, pero es casi despreciable. Y en el sur bajan considerablemente también, y uno podría decir que son casi inexistentes. Entonces, por un lado, bajan las emisiones, y por otro lado, también las condiciones meteorológicas son muy favorables para la ventilación. Hay que entender de que la atmósfera funciona gracias al calentamiento del sol. Sí. Entonces, mientras más energía nos llega del sol, más vigorosa va a ser la circulación y más ventilación vamos a tener. Mientras que en invierno se da el hecho de que, y eso hace también, por ejemplo, que un actor muy relevante en todo esto es la capa límite, ¿ya? Que es la primera capa de la atmósfera que va desde la superficie hasta en verano puede ser unos 1000 metros acá en la zona de Chile Central. Hasta el Costanera Center, básicamente. No, el Costanera hasta el Cerro Manquehue. Claro, no, yo más alto yo estoy. En verano son del orden de 1000 metros. Cerro Manquehue, más o menos. Claro. Pero con respecto a la superficie. Ajá. Con respecto a la superficie. Ah, ya, no sobre el nivel del mar. Claro, no, con respecto a la superficie. Y en el verano y en el invierno puede ser del orden de 300 metros, 400 metros. Entonces ahí efectivamente el Costanera Center puede estar ahí justo en la quemada, ¿ya? O la capa límite por debajo de la altura del Costanera Center. Y es esa altura, esa capa límite la que me va a decidir cuál es mi volumen de dilución, es decir, el volumen en el cual se pueden dispersar las partículas. Entonces, mientras mayor sea mi volumen, más espacio van a tener y por lo tanto más
puede acoger la atmósfera antes de llegar a las concentraciones dañinas, por decirlo así. Y eso ocurre en el verano, que yo tengo alta altura de la capa límite y por lo tanto mi volumen es grande, la altura de la capa límite por general está por encima de la cordillera de la costa, entonces salen las cosas, sale la mugre, por decirlo así. Mientras que en el verano es una capa baja y por lo tanto se acumula mucho más fácil y necesito mucho menos emisiones para llegar a las concentraciones peligrosas. O sea, porque en el verano igual tenemos varias alertas de parte de los ministerios. Claro, pero la alerta con respecto a las emisiones, la verdad es que no a son menos más que bien tú por tengas un incendio, contaminación, claro, nada a menos más. que tú tengas un incendio cercano y que te llegue el penacho del incendio, la verdad es que las condiciones para que se dé un episodio son muy difíciles en el verano. Hasta hace poco hablábamos de las medidas que puede tomar cada familia, ¿no? En el sentido de mejorar la infraestructura del hogar, tratar de cambiarse de calefacción a leña a ojalá una eléctrica, en fin. Pero ¿qué medidas pueden tomar las ciudades? Buena pregunta. A ver, yo creo que incentivar o apoyar las medidas. Las ciudades ya participan en los recambios calefactores que auspicia, es decir, que vienen del Ministerio del Medio Ambiente, y yo creo que las ciudades pueden apoyar en ese recambio calefactores y evitar de lo que se llama el efecto rebote, es que la gente que recibe el calefactor después vuelven que reciben el calefactor a pellet, después vuelven a la leña por X motivo. Entonces apoyar a la gente que de alguna forma no vuelvan a los calefactores a leña. Algún tipo de apoyo, de subvención, pero eso me parece que se le escapa un poco el presupuesto de las ciudades. Sí, no se me ocurre mucho en este momento, quizás. Bueno, sabemos que es un problema mundial, porque Sí. nosotros en varias ocasiones hemos hablado acerca de los altos niveles de contaminación, por ejemplo, en la India, en Pakistán, donde hemos mostrado una imagen que parece como si hubiese neblina, pero en realidad no es neblina, sino que contaminación. Entonces, no sé si ustedes han hecho algún estudio a nivel mundial de cómo estamos respecto a la contaminación. No sé si en comparación Chile con otros países, sino que qué está pasando en el mundo respecto a la contaminación. Claro, a ver, lo que pasa en India y Pakistán, la verdad es que la contaminación principalmente es un problema de países que en desarrollo o subdesarrollados, que tienen de alguna forma necesitan de combustibles que sean más baratos para distintos tipos de actividades. Entonces en India y en Pakistán lo que pasa es que se da la combinación de que cocinan con leña o con carbón, no es la calefacción, que es nuestro caso, sino que la cocina. Y además tienen un sistema de transporte o tienen vehículos que son muy viejos y que emiten mucho. Entonces se dan esos dos factores y terminan con muchas emisiones. Y como es una población gigante, entonces tienes muchas fuentes de emisiones que explican esas imágenes que decías tú recién. Lo mismo en Pakistán. ¿Ya? En otras ciudades, por ejemplo, en Medio Oriente, tiene que ver principalmente el impacto del polvo, pero también efectos de la cocina y del transporte. En China también se usa mucho el carbón para calefaccionar, o se usaba mucho. China ha sido bastante eficiente en reducir las emisiones y mejorar su calidad del aire. Y en ese sentido, claro, nosotros tenemos dentro de la región, nos destacamos, claro que no es una buena forma de destacar por la mala calidad del aire, pero no alcanzamos, todavía no es tan preocupante como lo son los niveles de mala calidad del aire que tienen la India o que tienen países ¿Podríamos llegar a eso? Lo veo muy difícil porque habría que aumentar las emisiones y tendría que haber un retroceso de todas las medidas que ya se hicieron. Y eso lo veo, sería prácticamente difícil. Es decir, gente que ahora está usando electricidad o pellet se cambien de vuelta a la leña. Pero pasa. O sea, tenemos ese efecto rebote. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Quizás porque el pellet es un poco más caro. Es que, claro, lo que termina pasando es que la gente, es decir, hay familias que se cambian al pellet y después se dan cuenta que no les da la economía para mantener ese combustible y vuelven a la leña. Pero para llegar a los niveles que teníamos en los años 80 o que tienen la India, la verdad es que tendríamos que volver a las micro antiguas, bajar los estándares del transporte también, porque la verdad es que son índices bastante altos a los que habría que llegar. Claro. Sí. Entonces, yo creo que retroceder lo veo difícil. O sea, la proyección es positiva. La proyección es positiva. La pregunta es qué tan rápido va a ser esa progresión, ¿cierto? Y por ahí yo creo que está nuestro talón de Aquiles, porque ha sido difícil. Claro. Y tampoco se encuentran las respuestas para saber cómo podemos ir avanzando, por ejemplo,
en disminuir la quema de leña, considerando que hay ciudades que todavía no se puede lograr, Coyhaique, por ejemplo. Claro. Entonces, en ese sentido quizás tiene que haber un poquito más de presión. Claro, sí tienen que plantear metas más ambiciosas, ¿no? Para poder cumplir la meta, es decir, que aumentar el número de recambio de calefactores, mejorar considerablemente lo que es la aislación térmica de las casas, y también la reconversión de las casas más antiguas y mejorar la aislación térmica en esas casas. Yo creo que hay que Es un proceso largo. Es un proceso largo y que requiere más recursos también. Es el tema de los recursos es importante. El problema es que muchas personas terminan en los centros de asistencia médica en invierno, sobre todo, tanto por los altos niveles de contaminación, pero además aparecen los virus, el sincicial, la influenza, en fin, y eso sabemos que puede generar incluso la muerte. Entonces, en ese sentido, ojalá que tengamos algunas medidas que nos hagan avanzar respecto a esto para, como tú decías, tratar de bajar un poquitito el número de muertes prematuras producto del material particulado ahí, el MP 2,5. 2,5. Claro. Claro, es verdad, se da en combinación a los altos índices de concentración, de contaminación que tenemos ahora en el invierno, se da eso, la carga viral que dices tú, el hecho de que empiezan los problemas, los virus, los resfríos, etcétera, que se superponen a la mala calidad del aire. Y claro, hay, bueno, ventilar las casas obviamente para mejorar, porque hemos estado hablando hasta el momento de la mala calidad del aire, pero también resulta que las casas existe lo que se llama la mala calidad dentro de las casas. Es decir, los calefactores emiten una gran cantidad, pero según la calidad del calefactor también pueden haber emisiones dentro de la casa y por lo tanto la calidad del aire dentro de la casa también puede ser causal o motivo de los problemas de salud que se tienen. Es un problema que ha sido mucho menos estudiado acá en Chile. Sí. Se estudia principalmente lo que es la calidad de fuera, claro. Afuera, ¿cierto? Y no ha habido tanto en lo que es dentro de la casa. Y desconocemos mucho de cuál es la concentración. La parafina, por ejemplo, puede ser una de esas. La parafina no es tanto en términos de materia particulada. Esos son otros compuestos los que emiten la parafina que también son peligrosos. Pero en términos de la combustión de la leña, es decir, de la biomasa, hay compuestos que se emiten dentro de la casa que son también bastante dañinos para la salud. Y ahí lo que hay que hacer es preocuparse de que el sistema de calefacción que uno usa, el calefactor, funcione bien. Para mantenerlo poquito rato prendido. Eso, y que no haya emisiones dentro de la casa, que las emisiones ocurran fuera de la casa. Claro, eso es importante también. Claro. Sí, de todas maneras, bueno, nos faltó más tiempo para conversar, ¿eh? Siempre dispuesto a venir. Eso, invitado cuando quieras venir. Muchas gracias. Seguimos conversando acerca de este tema. Bueno, Nicolás Uneus, académico de la Universidad de Chile y además investigador del Centro CR2. Muchas gracias por estar aquí en los estudios. Muchas gracias por la invitación, Macarena. Eso, y nosotros nos volvemos a encontrar en otras ediciones de Megatiempo. No se vayan.